el Señor Jesús les preguntó, ¿qué dicen de mí? Le preguntaron a sus discípulos, ¿la gente qué dice de mí? Y entonces ahí los discípulos preguntaron, que eres una buena persona, que eres un profeta, que incluso que eres Elías, le mencionaban. Y el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y esa es la misma pregunta que el Señor les haría a mí y a cada uno de ustedes. ¿Ustedes qué dicen de Jesús? Y Pedro respondió, tú eres el Dios viviente, el Dios todopoderoso, el Dios de todo. Esa sería nuestra respuesta si el Señor te preguntara a ti, ¿tú qué dices de mí? ¿Qué es lo que crees de mí? O la otra pregunta sería, ¿cuánto crees de lo que crees? ¿Cuánto crees de lo que crees? Y vamos a ver ahí en 1 Reyes, capítulo 17, vamos a ver ese Dios de todo. Y si realmente ese Dios de todo es nuestro Dios en todo. Esa es la idea, el propósito del cual vamos a buscar en esta tarde ya. Vamos a 1 Reyes, capítulo 17. Y vamos a hablar ahí sobre el profeta Elías, precisamente. Y sobre Elías, quizás lo más conocido que tenemos de Elías es de que hizo descender fuego del cielo, ¿se acuerdan? Ahí puede ser el milagro más poderoso que Dios hizo a través de la vida de Elías. Hizo descender fuego del cielo a través de un holocausto, y entonces ahí todos conocieron que Jehová es Dios y no el Dios con D pequeña, el Dios de los Baales. Ahí puede ser el que más conocido. También se conoce de Elías que él no vio muerte. Él iba caminando con el Señor y de pronto el Señor se lo llevó. Desapareció porque él no vio muerte. El Señor así se lo llevó. Y hay más milagros de Elías, pero puede ser que los dos que más se conocen. Pero hoy vamos a ver otros milagros de Elías que el Señor hizo a través de la vida de Elías en el capítulo 17. Vamos ahí entonces, vamos a leer del primer versículo, del 1 al 17. Dice ahí la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y vivía del arroyo. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, y en esta tarde ya, Señor, te rogamos que nos hables a través de ella, que tú seas el que nos dirijas. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar ahí con estos versículos. Más adelante vamos a leer los demás versículos, pero vamos a comenzar con estos versículos. Y ahí mencionamos el Dios de todo. Y conforme lo tienen ahí en sus boletines para empezar a apuntar, en primer lugar vamos a ver que este Dios es el Dios de nuestro tiempo. El Dios de nuestro tiempo. Y me refiero del Dios de nuestro tiempo de dos maneras. En primer lugar, este Dios es el dueño del tiempo, refiriéndome en cuanto al horario, el horario que tú y yo tenemos, las 24 horas, que Dios no está limitado a horario, no está limitado a días, no está limitado a años. Él no lo limita a nada, porque Él lo creó, entonces Él es dueño del tiempo. Pero también me refiero que Él es el dueño, el Dios de todo y del tiempo en cuanto al clima. Y esto se lo demostró a Elías con los versículos que hemos leído, porque dice, versículo 1,
dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El pueblo de Dios estaba en desobediencia, y entonces ¿cuál fue la disciplina? No hay lluvia, no hay lluvia. Y el Dios de todo puede hacer esto. No hay lluvia hasta que yo lo diga, por medio de Elías. O sea, en tiempo que yo diga, y en cuanto al clima, yo digo que no va a haber lluvia. Tú te has preguntado, o a veces quizás dices: es que no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo, mucho que estudiar. Bueno, Dios es el Dios de todo, y en cuanto a eso también el tiempo. Y a Dios le puedes pedir que te ayude a administrar, y Él lo va a hacer, porque Él es un Dios del tiempo. Pero también a veces nos podemos quejar: qué calor que hace, qué frío que hace, mira esta lluvia que nos mandó, me estoy inundando, no llueve, necesitamos lluvia. Bueno, también Dios es el Dios del tiempo, refiriéndome al clima, y Él es soberano. Él decide y sabe cuándo mandar, sabe cuánto mandar, y nosotros tenemos que entender y aprender que Él es el que decide. ¿Te acuerdas? Te voy a dar unos ejemplos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, con Noé y el arca? Jehová le dijo a Noé: Noé, hazte un arca, porque en cierto tiempo va a venir un diluvio. Porque Dios es soberano, Dios es dueño del tiempo. Y a Noé le dijo: en este tiempo, y en ese tiempo cerró el arca, y en ese mismo tiempo comenzó la lluvia. Ni un día más, ni un minuto más, ni menos. Y comenzó la lluvia, porque Dios es el dueño de tu tiempo y de mi tiempo. Y vuelvo a repetir, me refiero a las dos clases de tiempo. También, no solamente con Noé. Mira, vamos ahí, también lo hizo con Josué. Josué capítulo 12, ¿me acompañas ahí a Josué capítulo 12, versículo 11 al 13? Está Josué peleando con Gabaón, y fíjate lo que sucede. Y mientras iban huyendo de los israelitas, los gabaonitas iban huyendo porque el pueblo de Israel iba ganando. A la bajada de Bet-Orón, Jehová, fíjate lo que hizo: arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. O sea, el pueblo de Dios, más bien Jehová, estaba con el pueblo de Dios. Y te voy a echar la mano. Y envió granizo ante esta gente, porque Dios es el dueño de todo, y cuando está de tu lado va a hacer lo que sea. Y aquí estaba del lado de Josué. Del cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Pero ¿qué pasó con los que faltaban todavía? Entonces Josué, fíjate lo que sucedió. Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse a casi un día entero. ¿Sabes por qué? Porque ahí los enemigos del pueblo de Israel estaban huyendo. Y entonces dijeron: la vamos a liberar, ya les llevamos tiempo. Y de pronto, como Dios es el Dios de todo, les mandó granizo. Y ahí murieron varios de los enemigos del pueblo de Israel, porque Dios estaba con su pueblo. Si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo y no va a permitir que te hagan daño. Pero después aquellos se quisieron meter en el bosque, y ¿qué dijeron? Ya va a oscurecer. Y ya una vez oscuras, no tenían lamparitas como tú y yo tenemos, no tenían que, pues saque el celular y los vamos a buscar. No había en ese tiempo. ¿Qué hizo Josué? A través de la palabra de Jehová: Sol, detente en Gabaón. Imagínate
aquel pueblo enemigo, oye, son las 8 y no oscurece, son las 9, son las 10, son las 11, son las 12, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Porque Dios detuvo el sol y le dijo, espérate aquí, y tú también, luna, aguántate, porque Dios es el dueño de todo, del tiempo, del clima, y Él puede hacer lo que sea mejor, porque Él es dueño de todo. Y ese Dios de todo, en cuanto al tiempo, también es el Dios de tu tiempo. ¿Confías en Él? ¿Le agradeces a Él por lo que tienes? Refiriéndome en tiempo, en clima, ¿eres agradecido? Dios está de tu lado. Y nada de lo que sucede se le escapa a Dios. Nada. Confía en ese Dios que es del tiempo. Pero en segundo lugar, para que puedas poner ahí no solamente el Dios de nuestro tiempo, sino en segundo lugar, es el Dios de nuestras posesiones. El Dios de nuestras posesiones. Fíjate lo que dice el versículo 8 al 16. Seguimos leyendo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Presta atención a esto porque lo vamos a mencionar después. Y nos dejemos morir. Sigue diciendo, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Y ahí viene la promesa que le dijo Elías, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Y así como Dios demostró ser el Dios del tiempo, también Dios mostró que es el Dios de nuestras posesiones, como menciona ahí. Él es el dueño de todo, lo que tenemos, y a Él, o sea, a Dios no le limita nada, no le limita nada. Lo demostró con la viuda. ¿Qué le dijo la viuda? Solamente tengo este poquito aceite y esta poquita harina. Y entonces Elías le dijo, ve y hazlo, hazme a mí primero y después para ti y para tu hijo. Y no volverá, siempre vas a tener aceite en lo que llueve, siempre va a haber aceite y harina contigo. Y así sucedió, como dice ahí, así sucedió porque Dios es el Dios de tus posesiones. Si tú confías en Dios, Dios te va a sustentar cuando lo necesites. Puede ser que puedas decir, es que no tengo trabajo, es que me falta, es que no tengo. Sabes que la semana pasada se me acercó una señora que precisamente tampoco tiene esposo y me dijo que está apuntada para ir al campamento con nosotros, pero me dijo, solamente yo tengo esto, que era poco dinero para lo que se necesita para el campamento. Y me platicó sus necesidades y por sus necesidades empezó a llorar porque le faltaba. Y yo lo único que le dije en ese momento, bueno, oremos a Dios y confía de que si Dios quiere, tu hija va a ir. Vamos a orar. Y oramos en ese momento.
terminando la oración, ni un poquito más, ni un poquito menos, terminando la oración, Dios mandó a personas sin que nadie supiera. Queremos sustentar, queremos proveer para esta pequeña. No pasó más, porque Dios es el Dios del sustento. Es el Dios de todo y parte de tu sustento. Cuando lo necesites, Dios te lo va a dar, pero tienes que confiar. ¿Te acuerdas Abraham cuando entregó a Isaac lo más preciado que tenía, a su hijo? ¿Tú estarías dispuesto a entregarle a Dios lo más preciado que tienes? Bueno, Abraham se lo entregó. Y cuando ya lo iba a sacrificar, el ángel de Jehová le paró la mano y le dijo: detente, Abraham, ya conozco que me amas más a mí que a tu propio hijo. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué encontró Abraham? Hay un carnero para el sacrificio. Dios le proveyó, le sustentó de un carnero para seguir adelante con el sacrificio. Después, ¿te acuerdas de Job? Job tenía todo y de pronto Dios permitió que se le quitara todo. Dios le permitió que se le quitara todo. Y dice ahí Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios dice que él le conoció ahí más a Jehová, y Dios le dio lo doble de lo que le había quitado. Lo doble, se lo multiplicó. ¿Te acuerdas Jesús con los panes y los peces? Solamente hay 2 panes y 3 peces. Jesús agradeció y dio a 5,000 personas con 2 panes y 3 peces. Porque Dios es el dueño de todo, Él no se limita. Pero es que, ¿sabes qué? Hay a veces que no confiamos en Dios, que no le pedimos porque tengo una cuenta bancaria de la cual tú dependes de eso, porque tú lo ganas bien. Y entonces a veces no oro, no doy gracias a Dios, porque ahí está mi confianza. Te animo a que ores a Dios cada día, porque no sabes cuándo se te puede quitar eso. Y Dios es el que te sustenta, y hay que creerlo, hay que vivirlo día con día. No confíes en un gobierno, no confíes en tu trabajo, no confíes en tu cuenta bancaria. Confía en el Dios de las posesiones, que Él puede dar lo que Él guste. Juan 14:13 dice la palabra de Dios. Juan 14:13: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Confía en Jehová y Él te lo va a dar. En tercer lugar, no solamente es el Dios de nuestro tiempo, el Dios de nuestras posesiones, sino es el Dios de nuestras vidas. Es el Dios de nuestras vidas. Fíjate lo que dice versículos 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su gazo y lo llevó al aposento donde ella estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndola morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. No solamente es el Dios del tiempo, no solamente es el Dios de las posesiones, sino es el Dios de nuestras vidas. De Él depende tu vida y mi vida. Él decide, Dios decide cuándo comienza, pero también Dios decide cuándo termina. Él decide. Él decide todo esto. Él es nuestro dueño. Y el hombre ha intentado
crear o procrear vidas a través de diferentes cosas. Y hoy el hombre ha creado un robot muy parecido al humano, muy parecido. Pero vas a ver un video donde vas a ver cuán diferente es este robot, que es muy parecido al humano, a lo que somos tú y yo. Checa este video, por favor. Voy. Y aquí tenéis mucho que enseñarme. Ajá. Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Ajá. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Vale, todo muy bien, pero una cosa, estás calva como Jandro. Bueno, igual no le conoces. No tienes pelo, ¿por qué no tienes pelo? Mi cerebro es muy potente y necesita refrigerarse para funcionar correctamente. Además, creo que me veo mejor así. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. Wow. ¿Qué es lo que más te gusta de los humanos y lo que menos? Lo que más, vuestra capacidad de sentir, de emocionaros, de reír. Son cosas que admiro, que intento comprender, pero que aún están fuera de mi alcance. ¿Y lo que menos? Que no me guste. Realmente no hay nada. Pero no me gusta cuando los humanos se olvidan de escucharse unos a otros. Uy, qué bien, qué bien. Listo, hasta ahí. Gracias. Fíjate cómo es muy parecido. Este robot habla diferentes idiomas, está hablando en español, pues hombre, ya vieron. Después se la llevaron a Estados Unidos y habla en inglés también. Entonces es muy inteligente este robot. Pero fíjate o presta atención lo que dijo. ¿Qué es lo que te gusta del humano? ¿Y qué dice? Su capacidad de sentir, de reír, los sentimientos. ¿Podrá el humano tratar de imitar a Dios, de crear, pero jamás lo va a igualar? Porque un robot jamás va a sentir, jamás, porque eso lo crea Dios, nada más, porque Él es el Dios de las vidas. Y el hombre va a intentar, pero jamás va a poder. Porque, ¿te acuerdas ahí el niño? ¿Qué dijo el Señor, Elías? Que devuelva su alma. Tú y yo estamos creados en tres partes. Cuerpo, el que tú y yo vemos, alma y espíritu. El cuerpo es el que ves, el alma son las emociones, y el espíritu es la comunicación con Dios y el hombre. Cosa que un hombre va a poder crear un robot, pero no le va a poder crear ni el alma ni el espíritu. Eso solamente lo hace Dios. Por eso el robot decía, no está dentro de mis capacidades entender esa parte. Ni lo va a entender, porque es algo que solamente tú y yo tenemos, que solamente lo da Dios, que es la vida. Y Él decide cuándo comienza y Él decide cuándo termina. Todos, la mayoría saben que hace 3 semanas atrás el Señor se llevó a mi mamá a su presencia. Y sabes, cuando estaba ahí en el hospital, entubada, yo estaba ahí y le estaba orando al Señor, le estaba rogando con fe, Señor, sánala. Y ahí estuve constante. Llegó mi papá, llegó mis tías y le oramos al Señor. Después se la llevan a otro cuarto y donde ya el doctor me dice, yo creo que lo más conveniente es que te quedes aquí con ella, que le hables a tus familiares, porque le va a quedar como 1 hora de vida. Esas fueron sus palabras.
o menos. Ahí me quedé, le seguí orando al Señor por un milagro y ¿sabes qué? Dios no me respondió conforme yo hubiera querido. Ante la circunstancia, el Señor se la llevó una hora después. Le lloré, claro que sí, pero también le agradecí a Dios. Le dije, Señor, tú le diste la vida, tú has decidido que hoy se vaya a tu presencia. Y lo único que pude hacer es agradecerle a Dios por la vida de mi mamá, por su ejemplo, por su tiempo de dedicación hacia mí, hacia mi familia, hacia la iglesia, y le agradecí a Dios, porque Dios es el dueño de todo, y eso incluye las vidas. Y me pude haber enojado con Dios, como muchos podemos hacer, renegar ante Dios, pero después entendí que Dios sí respondió a mi oración, que yo le pedí su sanación y Dios la sanó, porque hoy está en el cielo sana y mucho mejor de lo que podía estar aquí, mucho mejor. Hoy está mejor que tú y que yo. Pero a veces nos enojamos con Dios y a veces creemos, no, es que Señor no me respondió. Ya no leo, ya no oro, ya no vengo a la iglesia, porque no me respondió. No me respondió. Pero Dios siempre responde, no conforme a tu voluntad, sino a su voluntad, porque Él es Dios. Él es el dueño de tu tiempo, Él es el dueño de tus posesiones, Él es el dueño de tu vida. ¿Lo crees? Ahora seguimos ahí se viene la parte buena, ¿eh? Ahí viene la parte buena, la que me encanta, lo que puedo entender, cómo puedo obtener esto, cómo puedo creer que Dios es el dueño de mi tiempo, de mis posesiones, de mi vida. Bueno, se requiere, como dice ahí, Dios quiere ser el todo de nuestra vida. Para eso tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, ser obedientes, y en segundo lugar, tener una fe correcta. Ser obedientes y tener una fe correcta. Sencillo, obedientes y tener fe correcta. Fíjate lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ves? Ahí está la fe y la obediencia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí vamos a ver que se encuentra la obediencia y la fe juntas. Y vamos en primer lugar, ahí el primer punto, ser obedientes. Ser obedientes. Fíjate lo que dice ahí, versículo 2, dice, y vino a él palabra de Jehová, o sea, Elías, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿Y qué hizo Elías? Fue obediente, se apartó y fue. Sencillo, no le costó mucho. Dios te dice lo mismo. ¿Quieres saber qué dice Dios? Ser obedientes, bueno, ahí está en la palabra de Dios. Lo que te dice, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Ser obedientes. Después, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete. ¿Y qué hizo Elías? Se levantó y se fue. Ahí está la obediencia de Elías. Pero ¿qué pasa? Ahí tú tienes en tu papel, dice, aparece como mandado y orden. Mira lo que dice el versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado, esta palabra mandado, a los cuervos que te den allí de comer. Y después dice el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La palabra mandado y orden es la misma palabra en el original, que para nosotros sería carga, para que le puedas poner ahí, carga. Y la idea, esa palabra carga es cuando tú conectas algo y de pronto empieza a funcionar. Como aquel
carro que tú tienes su aparatito para moverlo y entonces tú lo mueves y el vehículo se va. Das vuelta y el vehículo da. Esa es la idea, una carga, como electricidad, que de pronto pones algo y prende, porque hay una carga. Bueno, y dice ahí, yo he mandado o he dado la orden. Ahora, quiero que me prestes atención con esto que te voy a decir. Ser obedientes es lo que necesitamos hacer. Fíjate lo que sucedió. Dice, levántate y ve, y yo he dado la orden a unos cuervos que te den de comer. Ese es el primer mandamiento. Después le dice, levántate y vete, y yo le he dado la orden a una mujer que te sustente. En el momento en que Elías obedeció, en las dos formas que él se levantó y fue, en ese momento Dios puso la orden, la carga, tanto en los cuervos como en la viuda. Si Elías no se hubiese levantado, Dios no hubiese mandado la orden a los cuervos y Dios no le hubiese mandado la orden a la viuda. Entonces, quiero que entiendas, Dios está esperando que tú obedezcas para darle la orden a alguien para ser de bendición para tu vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Me voy explicando? Porque aquí la bendición era darle de comer a Elías, porque si se moría, pues dice, hasta que yo diga va a haber lluvia. Entonces Elías tenía que mantenerse vivo para que volviese a llover. Entonces la bendición era darles de comer. Y la bendición, tanto los cuervos como la mujer. Y Dios está esperando lo mismo de ti. Dios te va a bendecir a través de otras personas, a través de circunstancias, cuando tú obedezcas. Cuando tú obedezcas. Y entonces nomás Dios está esperando que te levantes y obedezcas. Y entonces Dios va a dar la orden a quien le tenga que dar la orden. ¿Para qué? Para bendecirte a ti y a mí. Tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Y en segundo lugar, ser obedientes, pero también te mencioné, tener una fe correcta. Tener una fe correcta. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Después dice el versículo 12 y hasta el 16, ya lo hemos leído. ¿Qué le dijo Elías a la mujer? Dame a mí y después comes tú y tu hijo. ¿Y qué va a suceder? Que la harina de la tinaja, versículo 14, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una fe correcta. Acá viene algo todavía más increíble. Fíjate que el Señor le dijo esas dos cosas a Elías y Elías no dudó. ¿Por qué? Porque le dijo, te voy a mandar cuervos para que te sustenten. Carne y pan. Ahora, el cuervo es carnívoro, ¿no? ¿Qué pasa si un cuervo agarra carne? Se la va a comer. Entonces Elías pudo haber cuestionado a Dios, oye, Dios, no entiendo. Si me vas a mandar cuervos a sustentarme, pues el cuervo se va a comer el pedazo de carne que traiga. Es su naturaleza. Pero una fe correcta hace entender que me traiga el que me tenga que traer. Si Dios lo dijo, así va a suceder. Y de pronto esos cuervos se volvieron veganos. ¿Te imaginas ahí el cuervo volando y al lado otro cuervo? ¿Qué onda, carnal? ¿No traes hambre? ¿Que no te vas a comer el pedazo que traes? No, tengo ganas de lechuga hoy. ¿Y tú? Igual una ensaladita nos vamos a echar después de... Ese es el milagro que estaba sucediendo. Porque cuando tienes una fe correcta, lo imposible se hace posible. O sea,
Es como que si, se lo dije y lo vuelvo a decir, es como si decirle, ¿todos conocen a Elvis? ¿Sí conocen a Elvis? Uno que está aquí. Para el que lo conoce es como decirle a Elvis, Elvis, cállate 5 minutos. Es imposible. Así no lo puedes. Hable y hable y hable. Es como decirle al pastor Julio, el que lo conozca, pastor Julio, quédate sentado 5 minutos. Es imposible. El pastor anda de allá para acá y no, tranquilo, relaja. Es imposible. Y ya no voy a decir lo de Hugo, ya. Mencioné algo de Hugo, pero no es pura broma. Es como decirle al chavo del 8, ve a la tienda por una torta. ¿Qué sucedía con él cuando regresaba? Ya se lo había comido todo. Bueno, es imposible que un cuervo agarre carne y no se la coma. Bueno, cuando tienes una fe correcta, Dios hace posible lo que sea. Aunque tú dudes, no, ¿cómo va a suceder? Va a suceder. Va a suceder. Era imposible que Lázaro volviera a vivir. ¿Y qué hizo Jesús? Lázaro, ven fuera. Porque lo imposible Dios lo hace posible. Pero también, ¿qué pasó con la harina y el aceite? Confía y la harina y el aceite te va a volver a faltar hasta que vuelva a llover. Y te imaginas ese bote de harina y de aceite, le echaba aceite y seguía en el mismo lugar. No bajaba ese aceite. Y agarraba un pedazo de harina y se volvió a multiplicar la harina. Y todo el tiempo. ¿Eso es posible para tus ojos? No es posible. Pero para Dios sí. Porque cuando tienes una fe correcta, sucede. ¿Qué necesitamos entender? Fíjate ahí como lo tienes en tu... Entonces necesitamos entender que lo que creo es lo que sucede. O sea, tu fe, lo que tú crees es lo que va a suceder. Depende de tu fe. ¿Por qué? Mira, Elías dijo que no iba a llover y sucedió. No llovió. Ahí estamos bien. Elías dijo que no iba a llover y no llovió. Elías dijo que no se iba a terminar el pan y el aceite y sucedió o no sucedió. También sucedió, no se terminó. Pero te dije, presta atención a esta palabra. Te lo dije. ¿Qué dijo la mujer? Me estoy llevando leña para hacer un pan y después, ¿qué vamos a hacer? Y dejarnos morir. Fueron las palabras de la mujer, y dejarnos morir. Un versículo después dice que el niño cayó enfermo y murió. ¿Ves? Lo que yo creo, eso sucede. La mujer creía que iban a morir y murió el hijo. Porque lo que tú crees, tu fe es lo que va a suceder. Todo depende de tu fe. Es que yo no tengo fe. Sí tienes fe. Pero ¿de qué manera es correcta? Si crees que no, bueno, estás creyendo que no. Si crees que no va a suceder, estás creyendo que no va a suceder. Pero estás creyendo mal. Pero si crees que va a suceder, te pido que ores por mi papá, por mi mamá, que no creen en Dios, pero es que son bien duros. Bueno, ya estás creyendo que no. Ya estás creyendo que no, que Dios no lo puede hacer. Te pido que... Paréntesis. Dios siempre responde. Porque yo les dije al principio, yo oré por mi mamá y Dios dijo que no. No fue que fui incrédulo. Dios me respondió y me dijo, no lo voy a sanar como tú quieres. La voy a sanar como mejor es. Hay que saber diferenciar en qué momento es. Tienes que tener una fe correcta. Una fe correcta. Y de ti depende. Lo que tú crees es lo que va a suceder.
Ahora, el creer es en el corazón, no es por tus palabras. Porque muchos dicen, es que yo lo declaro, yo lo decreto. No es por tus palabras, porque dice la palabra de Dios, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no es por tus palabras, es lo que crees en el corazón, lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. No solo Elías obedeció, sino que creyó a lo imposible. Cuervos con carne, la harina ni el aceite se terminó. Entonces ahí mencionamos que Elías dijo que no iba a llover, que no se iba a terminar el pan y el aceite, y la viuda dijo que iban a morir. La viuda, para poder creer en Dios, tuvo que ver un milagro más. O sea, no le fue suficiente ver la harina y el aceite que no se terminó. No le fue suficiente para ella. O sea, en el momento que la mujer, la viuda, vio que no estaba viendo el milagro de la harina y el aceite, en ese momento ella le tuvo que haber dicho a su hijo, oye, no vamos a morir. Con lo que acabo de ver, no vamos a morir. Dios nos va a sustentar. Pero no le fue suficiente a la mujer. Tuvo que morir su hijo para entonces, fíjate lo que dice el último versículo. Versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Esa palabra conozco es ahora creo. O sea, hasta que vio a su hijo resucitado, vuelto a la vida, ahí en ese momento creyó. No le fue suficiente el milagro anterior. ¿Cuántos milagros tú necesitas para creerle a Dios? ¿Qué necesitas que Dios haga? ¿Te acuerdas aquel persona que estaba, el ladrón que estaba al lado de Jesús? ¿Por qué no te bajas tú? Te salvas a ti y nos salvas a nosotros. Porque Jesús hubiese hecho eso, incluso esa persona no hubiese creído. ¿Cuántos milagros necesitas tú para creerle a Dios? Te hago la pregunta como al principio, ¿cuánto crees de lo que crees? Estoy seguro que Dios ha hecho unos milagros increíbles en ti y quizás aún no obedezco, quizás aún no tengo esa fe correcta. Porque ¿qué falta para creerle a Dios? ¿Qué falta? Para poder ser obedientes, para poder tener una fe correcta, necesitamos alinearnos con Dios. Como le dice ahí, y son de dos maneras. Va en consecuencia. En primer lugar, para que lo puedas poner ahí, necesitamos tener comunión. Comunión. Necesitamos tener comunión con Dios. Y en segundo lugar, necesitamos acción. Y entre paréntesis puedes poner, o entre comillas, entonces, que es la palabra que vamos a ver ahí. Comunión y acción. Para poder ser obedientes a Dios y tener una fe correcta, necesitas tener comunión con Dios. ¿Por qué? Dice ahí la palabra de Dios, mira, fíjate lo que dice el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, para que Dios le hablara a Elías, necesitaba haber comunión. Dios no te habla si no tienes comunión con Él. Entonces Elías tenía una comunión íntima con Jehová, entonces le podía hablar. Después, versículo 8, vuelve a decirle, vino luego a él palabra de Jehová, dice, otra vez, seguía teniendo Elías comunión con Dios. Después, versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, porque había comunión. ¿Te acuerdas? Adán y Eva, dice que cuando fueron creados, que iban caminando juntos con Jehová, platicaban, se comunicaban, hasta que vino el pecado. Desobedeció Adán y Eva
y se escondieron entre comillas de Jehová. Ya no había comunión, esa comunión se perdió. Cuando estaba ahí en el hospital con mi mamá, desde que estaba en urgencias hasta el día que la sepultamos, ahí en mi celular me llegaron un montón de mensajes de todos lados, entre ellos de ustedes, y les agradezco mucho por su amor en ese tiempo que fue muy, muy importante. Entonces me llegaba mucho mensaje y por tanto mensaje, tantas llamadas, pues la pila del celular se me acababa rapidísimo. Entonces ahí tenía mi cargador y buscaba dónde conectarme para que no se me apagara. ¿Y dónde hay un cargador? ¿Y dónde me puedo conectar? Hasta que un primo me prestó un cargador de esos portátil y ahí estaba cargadito para no perder la comunión, la comunicación. Con Dios es la misma manera. Tú te necesitas cargar de Dios, si no te vas a apagar. Si no, ya no vas a tener comunión. No va a haber comunicación con Dios. Y tú puedes pensar, es que si me cargo, vengo todos los domingos, pero a ver, pon tu celular a cargarlo todos los domingos. Ah, no, ese estás todo el tiempo ahí. Bueno, de esa misma manera que cargas tu celular, tiene que ser la misma manera que cargas tu comunión con Dios. Si no es que más. Es todos los días, porque si no te cargas, te vas a apagar. ¿Y cómo Dios te va a hablar? Necesitas comunión. Necesitamos comunión. Segundo lugar, acción. Fíjate lo que dice el versículo 1. Entonces, esa es la palabra que te mencioné ahí. Acción se refiere a entonces. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo. Viene el entonces y después acción, verbo, dijo, decir. Después el versículo 10. Entonces viene y después la acción, se levantó. Dios quiere que pases de un modo pasivo a un modo activo. Elías entonces dijo, habló y después entonces hizo. Dios está buscando de ti que tener una comunión, pero ¿para qué? Para que actúes para Él, para que tengas acción para Él. Que tengas una acción. Una acción. Vamos ahí a un último versículo. Nos queda claro que siempre Dios es el primero. ¿Por qué lo digo? Versículo 13. Fíjate lo que dice el versículo 13. Lo que le dijo a la mujer. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero fíjate lo que le dice. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Le dijo Elías, hazme a mí primero. Fíjate lo que dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad, ¿y qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién tiene que ser primero? Siempre. Dios. Dame a mí primero. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti. Dame a mí primero. Es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para hablarle del Señor. Dame a mí primero. Porque el enemigo se va a encargar de que no tengas tiempo. El enemigo se va a encargar de que pienses que no tienes el conocimiento suficiente para poderle hablar a cualquier persona, para poder ser de bendición. Dame a mí primero.
Busca primero y si tú buscas primero el reino de Dios, entonces ahí viene la bendición. Y todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, pero dale primero a Dios. La mujer viuda pudo haber dicho, no, oye, espérate, aguántame, deja primero, le doy a mi hijo, a mí, y si me sobra te doy. No, la mujer viuda hizo caso. Ok, primero te doy a ti. Tengo poco, pero te lo doy. Y vino la bendición. No le faltó más a esta mujer. Dale primero a Dios lo poco o mucho que tienes y el Señor te va a bendecir. Dios está esperando que seas obediente para cargar a otro, para bendecirte. Y te fijas que mandó cuervos, no mandó palomas, que palomas es el reflejo del Espíritu Santo, no, mandó cuervos, que para el israelita el cuervo es abominación. Dios te puede mandar a cualquier persona, incluso hasta tu enemigo, para bendecirte, porque Dios es Dios de todo. A Él no le limita nada, no le limita nada. Pero no te va a bendecir, no te va a mandar la comida, no te va a mandar la harina ni el aceite hasta que tú obedezcas. ¿Te imaginas este mundo, todos los hijos de Dios cada vez que obedecen, cómo Dios empieza a mover todo para bendición? Bueno, lo quiere hacer parte de tu vida. Si es el Dios de todo, ¿por qué no lo haces el Dios de tu todo? Necesitas comunión, necesitas acción. Basta de estar pasivos, sé activo para el Señor.